Bueno, con la entrada en vigor del Plan B de la reforma electoral, el Consejo General del INE convocó el viernes a una sesión extraordinaria para cumplir con las nuevas leyes. Roberto Heicher tomó protesta como sustituto provisional del secretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina. Durante la sesión les decía que el representante de Morena ante el INE, Eurípides Flores, llamó mafia electoral al Consejo General y atacó al consejero Ukip Espadas. Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama le respondieron así, duramente. Sabemos quiénes eran los que rellenaban urnas. Sabemos quiénes, especialmente el 6 de julio de 1988, que sí fue un parteaguas en la historia democrática de este país. Sabemos quién rellenaba urnas para obtener el favor del usurpador Carlos Salinas de Gortari. Sabemos dónde estaban entonces, sabemos dónde están hoy y sabemos quién guarda silencio respecto al poder que se ha reintegrado a los defraudadores de la República de 1988. Continúan planteando esta hecatombe electoral a partir de mentiras y ustedes tienen la responsabilidad, se lo digo de manera muy respetuosa pero concreta y directa a la cara, consejero Ukip, usted va a tener que hacer frente a todas las intrigas que hoy se están sembrando porque la reforma electoral, el Plan B, va a prevalecer y usted va a tener la responsabilidad de llevar a cabo la organización de las elecciones de 2023 con esas reglas. Y es absolutamente delicado que sigan mintiendo. Perdón, lo voy a interrumpir porque es una emoción, pues yo tengo que conducir las conversaciones aquí. ¿Está usted amenazando a un integrante de este consejo? No. Porque eso no lo voy a permitir, ¿eh? Le estoy que quede claro. Y lo voy a interrumpir una... tantas veces como sea necesario porque yo soy el responsable de conducir las sesiones. Y lo invito a que se conduzca con la responsabilidad y el respeto del diputado Almaguer. Aquí se vale expresar las posiciones. No voy a permitir que usted ni nadie amenace a algún miembro de este consejo. Que quede claro. Una democracia en la que el actor principal y fundamental es la gente, es el pueblo, no el INE, no Lorenzo Córdoba, no Ciro Murayama. Y por supuesto que la democracia no es Edmundo Jacobo. Porque esa es la confusión de fondo y tal vez es la confusión más grave que tiene la mafia electoral que está aquí en el INE y en algunos espacios del Tribunal Electoral. Ellos creen con soberbia que ellos son la democracia, que nos han obsequiado los triunfos que el pueblo ha conquistado. No, señores, la democracia es de la gente, la democracia es del pueblo. Y es momento de ubicarse, consejeras, consejeros, mafia electoral, y es momento de cumplir la ley aunque no les guste. Hoy, por mandato de la representación popular... Lo voy a interrumpir, señor representante, para invitarlo. Entiendo el ánimo de vulgaridad que inspira su Esa es una calificación suya. Pero, sin duda, igual que las de usted, pero le voy a pedir que se conduzca con respeto a las y los consejeros. Usted acaba de hacer una intervención ofendiendo a las y los consejeros y eso, mientras yo ocupe esta presidencia, no lo voy a permitir. Dice el señor Eurípides, ¿por qué hablan ustedes? Pues porque la Constitución nos lo permite y no le pedimos permiso al gobierno ni al poderoso. La ley Mordaza es propia de los autoritarismos. Es que no se dan cuenta lo que transmiten, lo que expresan. Por eso se han vuelto carne de memes sus intervenciones en este Consejo General, porque no tienen el más mínimo rigor ni cuidado y a veces ni autoestima. Bueno, justamente vamos a hacer contacto ahora. No sé si quieren, ¿ya? Vamos a hacer contacto ahora, lo haremos vía Zoom, con Ciro Murayama, consejero del INE. ¿Cómo estás, Ciro? Buenos días. Hola Adela, qué gusto estar en tu espacio, buenos días. Igualmente, Ciro, igualmente. ¿Cómo viste la sesión del viernes? Bueno, una sesión en donde, como decías, lo importante es que ya se empieza a aplicar el Plan B, eso es lo delicado.
constituimos un comité de 7 consejeros y consejeras que son quienes se van a quedar después del 3 de abril integrando el Consejo General. Hay 4 de nosotros que cumplimos los 9 años del periodo constitucional por el que fuimos designados y en buena hora ya concluye. Ha sido un periodo largo y en buena hora porque se está cumpliendo con el plazo que la Constitución marca y no nos fuimos antes como quisieron muchos desde el poder. Ahora, ese comité pues tiene ante sí una tarea pues casi imposible, que es en unas cuantas semanas reinventar una institución que lleva 30 años operando y cuyos pilares fundamentales, cuya base de operación territorial que ha hecho posible elecciones auténticas una y otra vez, desaparece por el Plan B. También esta medida de crear el comité y empezar a aterrizar todos los despropósitos del Plan B, pues también abren la puerta para que la gente que es directamente afectada, entre otros los trabajadores del INE, puedan acudir ante el Poder Judicial, ante el propio Tribunal Electoral, para pedir que se protejan sus derechos, y entonces pues se abre otra pista, no solo la de la Corte, sino la del Tribunal, para que el Plan B pues sea desechado, porque es lo que hace falta para que en 2024 no tengamos unas elecciones fuente de conflicto, sino otra vez un proceso electoral sereno donde la gente en secreto y en libertad elija a sus gobernantes y representantes. Eso es lo sustantivo. Además, ya lo decías tú, tuvimos que nombrar a un secretario ejecutivo interino porque la reforma, violando los principios de todas las leyes, que son generales, impersonales, esta ley tiene un destinatario concreto, que es destituir al secretario ejecutivo, y eso también ya lo hemos impugnado. Yo espero que en los próximos días el Poder Judicial nos dé la razón y Edmundo Jacobo esté sentado en la mesa del Consejo General como corresponde, porque es una decisión que, de acuerdo a la Constitución, tiene que hacer el INE y no los diputados, no los legisladores, como ellos pretendieron en esta reforma anticonstitucional. Eso es lo sustantivo de lo que pasó el viernes. Esa es solo facultad del INE, ¿no? De los consejeros. Sí, el artículo 41 de la Constitución dice que el secretario ejecutivo del INE será nombrado por 8 votos al menos de los 11 consejeros a propuesta del consejero presidente, y que durará en su encargo 6 años con una posibilidad de ratificación. El INE nació en 2014, entonces Lorenzo Córdoba propuso a Edmundo Jacobo, quien había trabajado ya como secretario en el IFE, pero pues es una institución distinta. Como tal, el INE nació en 2014, sí, y estuvo 6 años. En 2020 votamos por su confirmación por un periodo más, así que Edmundo debería estar, a menos que él renunciara, hasta 2026, pero en el Plan B pues se les ocurrió que era un funcionario incómodo, no dócil al gobierno, sino leal a la ley, a la Constitución y al INE, y por eso lo destituyeron de manera anticonstitucional. Él mismo. Fue absolutamente personal, ¿no? Digo, con dedicatoria, pues. El artículo 17º transitorio dice: la persona que actualmente ocupa el cargo de Secretaría Ejecutiva, como la Secretaría Ejecutiva tendrá nuevas atribuciones, cesa el día de la publicación del decreto. Fíjate nada más qué mal hecho está el Plan B. Como todas las leyes, entra en vigencia al día siguiente después, de su publicación. Así dice el primer transitorio. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. Bueno, y en el artículo 17º transitorio dice: pero el secretario ejecutivo cesa desde la publicación en el diario oficial. Es decir, cesaron al secretario ejecutivo antes de que el Plan B entrara en vigencia. Así se las gastan. Oye, Ciro, tú decías hace un rato, bueno, estás a un mes, ¿no? Exactamente. 28 días. Pues nos estás contando de que se acabe tu encargo. Y se les ha acusado a ti y a Lorenzo de ser muy protagónicos, sobre todo a Lorenzo, ¿no? ¿Y tú qué piensas de todo esto? Porque además hay de todo, insultos, amenazas, y además
pues descalificaciones desde Palacio Nacional, ¿no? Y yo no sé, ¿qué piensas de todo esto? ¿Qué vas a hacer después? Bueno, yo soy profesor de la UNAM de tiempo completo, definitivo. La UNAM me dio una licencia para ir a cumplir la encomienda de consejero y yo ya avisé a mi facultad, a la de Economía, que termina el 3 de abril mi cargo, y entonces me respondieron pues que el 4 de abril me reincorporo como profesor. Entonces, pues regreso a la docencia. Por cierto, no he dejado de dar clases todos estos años, no he cobrado, pero me he mantenido dando una clase pues para no alejarme de los jóvenes ni de la docencia. Es una actividad que yo disfruto y respeto mucho, entonces quise seguir dando clase. Así lo hice. El caso de Lorenzo Córdoba es el mismo, él en Derecho, yo en Economía. Entonces nos regresamos a la UNAM. Pero acerca de los ataques personales, yo creo que es una táctica desde el poder, porque es más fácil atacar personas que atacar a una institución. Y, por ejemplo, ahora concluimos 4 consejeros: la consejera Adriana Favela, el consejero José Roberto Ruiz Aldaña, el consejero presidente y yo. Desde el poder solo hablan de 2 consejeros, es decir, más que un protagonismo nuestro, ellos están invisibilizando a nuestras compañeras y compañeros. Lo han hecho una y otra vez, ¿no? Como si las decisiones del Consejo General las pudieran tomar 2 personas. Todas las decisiones pues son por mayoría, muchas de ellas por unanimidad, y ellos pues se han centrado en el ataque hacia 2 personas. Si el problema fuéramos 2 personas, pues asunto resuelto, porque terminamos el 3 de abril y el 4 de abril ya no habría problema. Claro, sí. Pero es falso. La animadversión del actual gobierno es contra un instituto autónomo, porque lo que están destruyendo no es a nosotros, que ya nos vamos y ya concluimos nuestro encargo. Están destruyendo la estructura que hace posibles las elecciones limpias. Están destruyendo al árbitro profesional y están queriendo regresar a los años 80, donde desde el gobierno se podía manipular una elección. Para muestra un botón, ya pretenden que parte del padrón pueda ser manipulado por el gobierno. Todos los votantes desde el exterior, que ya son más de 1.300.000 mexicanos que tienen su credencial para votar y que viven fuera de nuestras fronteras, y hay pues 12 millones de mexicanos que potencialmente se podrían volver electores si se inscriben. Bueno, pues ¿qué dice el plan B? Que ahora la Secretaría de Relaciones Exteriores validará, es el término que usa la ley, validará la lista de votantes desde el exterior. Caray, pues es regresar a los años 80, cuando desde Gobernación se manipulaba el padrón. En una elección cerrada, si tú manipulas el listado de 1.300.000 electores o más, pues comprometes la credibilidad de la elección. Eso es lo que están pretendiendo con este plan B, que nosotros confiamos, porque está tan mal hecho, porque atenta directamente contra lo que establece la Constitución, pues va a ser revertido. Confiamos por el Poder Judicial, en particular. Confían en la Corte, pues. Tú así personalmente, Ciro. Pues sí, yo creo que en los estados constitucionales modernos hay división de poderes. El papel de los tribunales supremos es ser el último garante del orden constitucional, y en México estamos a punto de perder uno de los pilares fundamentales de nuestra convivencia, que es las elecciones libres y auténticas, como dice la Constitución. Como los legisladores votaron por esto sin siquiera haber leído el plan B, como no hubo diálogo ni disposición de entender cuáles eran las consecuencias, pues le toca a la Corte, y yo confío en que así lo hará. Ahora, esto tendría que ser de manera expedita, ¿no, Ciro? Hay distintos plazos. La verdad es que hoy la Constitución, en el artículo 105, dice que 90 días antes de iniciado el proceso, de que inicie el proceso electoral, no se pueden cambiar las reglas.
hasta antes del Plan B, el proceso electoral entraba en vigor en septiembre. 90 días antes es inicio de junio. La Corte no tiene un plazo, pero lo puede invalidar en cualquier momento. De hecho, el Plan B, pues apenas se publicó el jueves pasado, el viernes entró en vigencia, el viernes ya se presentó una acción de inconstitucionalidad por uno de los partidos políticos nacionales. El INE esta misma semana va a presentar su controversia constitucional, entonces estamos en tiempo, yo te diría, Adela, de salvar el proceso electoral de 2023-2024. Ahorita hay elecciones en curso, pero no las afecta el Plan B. Hubo una suspensión, sí. No, incluso toda la estructura del INE pues está trabajando porque el proceso electoral pues inició antes de que fuera publicado el Plan B, el proceso electoral en el Edomex y en Coahuila. Exacto. Entonces esos no se van a ver afectados. ¿Qué es lo importante? Que los contenidos más peligrosos del Plan B, aquellos que causan un daño estructural al INE y que por tanto afectan la organización de la elección, el conteo de votos, la certeza, pues sean revertidos o al menos suspendidos antes de que empiece el proceso electoral. Entonces la Corte tiene algunos meses para restaurar el orden constitucional y legal que nos ha dado pues elecciones confiables. Lo paradójico es que este gobierno está buscando destruir el arreglo político, las reglas y las instituciones con las cuales ha ganado elecciones. Así es. Exactamente. Es surrealista todo esto, ¿no? Ahora, dime algo, Ciro, ¿qué pasa? Ya entró en vigor el Plan B de la reforma electoral. ¿Qué pasa en tanto que la Corte resuelve? Es decir, las elecciones en Coahuila y en el Estado de México van con toda la estructura del INE como estaba. Pero ¿qué pasa en estos meses en tanto que resuelva la Corte? ¿Va a haber despidos? Ya hubo uno, ¿no? ¿Va a haber despidos? Sí, lamentablemente nosotros estimamos que pueden perder su trabajo cerca de 6,000 compañeros y compañeras. En estos meses. En estos meses. De hecho, la reforma tiene unos contenidos, ya no dirías incorrectos, sino incluso muy abusivos que atentan contra la dignidad de las personas. Le dice a los vocales de las juntas distritales que van a desaparecer, las 300 juntas ejecutivas distritales: ustedes pongan las reglas para ver quién se va a quedar, ¿no? Entonces es como si fueras en un barco que se va a hundir y pues ustedes arrojen por la borda a algunos y que se quede uno, sean ustedes mismos, ¿no? Los que se hundan. Es de verdad, incluso con encono lo que plantea el Plan B. Entonces, pues nosotros, de acuerdo a los transitorios, el INE tiene hasta que termine abril para definir esas despidos, reglas de despido, digamos. Tiene que planear hasta mayo su reestructuración y tiene que estar la nueva estructura lista el 1 de agosto, lo cual quiere decir que pues hacia julio se habrá concretado esta ola de, antes de que termine julio, de despidos. Yo espero que antes de que termine julio y la gente sea afectada en sus derechos, pues la Corte pueda o el tribunal puedan intervenir. Porque estamos hablando de gente, Adela, que ganó su puesto de trabajo no por sus conocidos, no por palancas, sino por concursos públicos. Es gente que es evaluada todos los años, que es sometida a programas de formación y de capacitación permanentes. Y ahí ves tú, hay elecciones en México todos los años. Y nunca deja de haber casillas, nunca se deja de cumplir con todo lo que dice la ley. Es gente que sabe hacer su trabajo, que sabe que la permanencia en el empleo no depende de quién gane, no depende que le haga un favor al político en turno. Saben que ni siquiera trabajan para los consejeros electorales, no, ellos trabajan para una institución y van a trascender a los consejeros electorales y van a trascender los resultados de las votaciones. Ellos lo que tienen que hacer es garantizar el
debido ejercicio de los derechos políticos electorales de la gente. Bueno, eso lo hacen una y otra vez en un país donde tantas cosas no funcionan, donde hay tantas zonas del territorio sin presencia del Estado, incluso en las áreas más difíciles, ahí están las casillas del INE, porque está nuestra estructura permanente trabajando, credencializando, actualizando la cartografía electoral, haciendo recorridos para saber dónde son las escuelas, los kioscos, las plazas donde hay que instalar las casillas. La gente nos conoce, les abre la puerta cuando los van a capacitar. Bueno, esa es la gente que están despidiendo de manera muy arbitraria. Entonces, pues está poniendo en riesgo la operación, la celebración, ya no te diría yo de elecciones auténticas, sino de elecciones a secas. Si corres a la estructura del INE, ¿quién va a saber cómo armar elecciones en zonas complicadísimas? Apenas hace 3 domingos hubo una elección extraordinaria en Tamaulipas, una de las entidades con más violencia, con más presencia del crimen organizado. Uno de los senadores resultó electo gobernador y el suplente murió en un accidente de coche. Entonces hubo que hacer una elección para que Tamaulipas tuviera sus senadores ante la Cámara Alta. Bueno, pues hicimos esa elección, nos planteamos instalar 4,777 casillas. ¿Y qué pasó el domingo 19 de febrero? Que hubo en Tamaulipas 4,777 casillas instaladas. A esa gente que consiguió eso en Tamaulipas la están despidiendo sin más, sin ninguna evaluación, sin ninguna justificación, simplemente por un capricho gubernamental. Eso es lo que es muy abusivo y pues como ya empezamos a aterrizar estas órdenes tan sin sentido, pero que tenemos que cumplir, pues ya ahí empieza a haber actos de autoridad que también pueden ser sujetos de demandas, de denuncias, de recursos jurídicos ante los tribunales para que digan, oye, no, pues usted es un trabajador que ha cumplido con todas sus obligaciones y esto es arbitrario. Si a ellos les dan suspensiones, pues entonces el INE tendría que parar. Pero justamente esa es la actuación que le corresponde a los tribunales, mandarnos parar cosas que nosotros estamos haciendo contra nuestra voluntad, déjame decirlo así, pero cumpliendo la ley, porque en el INE no somos de que no me vengan con que la ley es la ley o solo cumplimos la que nos gusta. Aunque nos disguste por el principio de legalidad, nosotros tenemos que cumplir con la ley. Pero eso no quiere decir que nuestros trabajadores o que los ciudadanos en general estén indefensos ante leyes abusivas. Y cuando hay leyes abusivas, quien puede parar esos atropellos, pues es el Poder Judicial. Por eso yo decía, pues tendría que ser ya, porque entre tanto están un poco en el limbo, ¿no? Habría que liquidarlos y luego en todo caso, si hay una suspensión, recontratarlos o cómo sería. Sí, yo espero que se dé antes de que empiecen los despidos. Te digo, esto tendría que ser hasta antes del 1 de agosto, entonces pues ya hay tiempo para que se pueda evitar un daño mayor. Si esto se frena, y yo creo que sería la mejor noticia para nuestra democracia, es que nos vayamos a las elecciones del año que entra con reglas e instituciones conocidas por todos, probadas una y otra vez, y que nos han dado elecciones genuinas de a de veras. ¿Para qué cambiar lo que funciona bien? ¿Para qué destruir lo que está en pie? La verdad es que nos podemos ir a una crisis política tan grave como innecesaria. Lo paradójico de este momento es que el ataque a la democracia mexicana no viene de un grupo externo que esté llamando a un boicot electoral, no viene de grupos radicales que estén contra las elecciones. Es desde la cabeza del Estado mexicano, desde donde se urdió este plan que puede generarnos una crisis desconocida, porque si no se instalan todas las casillas y se destruyen las capacidades del INE, pues puede incluso haber riesgo de nulidad de elecciones y entonces pues eso nos manda al vacío, a una situación caótica. Sí. Incluso sería acabar el gobierno, este sexenio,
pues con un problema político que contrasta con la legitimidad, legalidad y, digamos, plena normalidad con la que se dio el proceso de 2018. Este gobierno llegó sin ninguna acusación de irregularidades, todo mundo reconoció el triunfo, el INE esa misma noche de la elección salió a decir, así está el conteo rápido, esta es la enorme diferencia de votos, todo mundo nos quedamos tranquilos, fue una noche, digamos, ejemplarmente democrática. Y ¿qué es lo que puede pasar? Pues que el gobierno genere una crisis. Ya ahorita estamos hablando de problemas y no ha iniciado el proceso electoral, están sembrando una crisis preelectoral que puede ser también postelectoral. Entonces, pues la actuación de la Corte incluso puede ayudar a proteger al gobierno mismo de sus instintos autoritarios para que este gobierno no acabe en una situación de crisis. Fíjate lo paradójico. Sí. Y todo esto pasa mientras que hay que elegir a 4 nuevos consejeros, ¿no? Y al nuevo consejero presidente del INE. Consejera presidenta va a ser ahora por primera vez, así lo determinó el tribunal. Yo espero que ocurra lo que la Constitución prevé en primera instancia, que es que los árbitros electorales, en este caso las 4 personas que nos lleguen a sustituir, pues gocen de la confianza, del respaldo de todas las fuerzas políticas como gente con trayectoria que permite anticipar que va a desempeñar un papel de imparcialidad, de legalidad, de objetividad, de independencia, de autonomía. Hoy los 11 que todavía formamos parte del Consejo General fuimos nombrados en distintos momentos, porque ya ahora hay una renovación escalonada del Consejo General, lo cual me parece bien, que no sea todo de golpe y porrazo, digamos, sino que se combine experiencia con sangre nueva. Y entonces, de los que fuimos nombrados originalmente, pues quedamos los 4 que recibimos el cargo, la tarea por 9 años. Hay otros 3 colegas que entraron en 2017 y otros 4 que entraron en 2020 ya con una Cámara de Diputados de mayoría de Morena. Pero todos los nombramientos de los 11 que estamos, esos nombramientos en 3 legislaturas distintas, fueron por el consenso de las fuerzas políticas, fueron grandes acuerdos, pactos de estos son los nombres que a todos nos generan confianza. Ojalá vuelva a ocurrir. Es difícil porque desde el gobierno mismo han dicho, no vamos a dialogar, como si el diálogo fuera algo malo en democracia y en política, fíjate, como si solo hubiera adversarios que no tienen o contrincantes que no tienen ninguna razón de existir y entonces yo ni les hablo, los ignoro y les paso por encima si puedo. Y si no, la Constitución dice, bueno, si no hay acuerdo, tendrá que haber un sorteo de las quintetas que arme un comité técnico de selección. Lamentablemente, en ese comité técnico de selección, donde hay 2 personas nombradas por el Instituto de Transparencia, por el INAI, 2 personas por la Comisión de Derechos Humanos y 3 de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Esta es la primera vez desde que el INE existe que la designación de las 3 personas de la Junta de Coordinación Política es una imposición desde el gobierno. Ni siquiera se pusieron de acuerdo en quiénes iban a ser los evaluadores. Entonces, pues eso sí genera cierta inquietud, pero bueno, dejemos que el comité haga su trabajo. Entiendo que mañana, 7 de marzo, es el examen de conocimientos que se hará a los 531, si no me equivoco, aspirantes que cumplieron con los requisitos. Y bueno, pues estemos atentos. Yo quisiera que la política con mayúsculas, es decir, aquella con altura de miras, aquella que implica que los legisladores dejen por un momento su cachucha de un partido y vean por la nación,
pues pacten los mejores nombres, aquellas personas que les despierten confianza a unos y otros, y que sigamos teniendo pues un INE autónomo, que es lo que la Constitución manda. Híjoles, es que estás pidiendo mucho, altura de miras en la clase política, estás pidiendo mucho, ¿no? Bueno, puede sonar mucho porque nos hemos acostumbrado a lo contrario, pero no nos debemos de acostumbrar a la mediocridad, creo yo. Pues sí, yo coincido. Ciro, ahora explícanos esta renuncia de directivos del INE, de la Junta Ejecutiva. Sí, cuando, así como se nombra al secretario ejecutivo, todos los miembros de la Junta son designados por el Consejo General con una votación calificada de al menos 8 votos y a propuesta del consejero presidente. Todos los miembros de la Junta Ejecutiva actual fueron propuestos por Lorenzo Córdoba y todos tuvieron un amplio respaldo de del Pleno del Consejo y por eso ocupan sus cargos. La decisión que han tomado en acuerdo con el consejero presidente fue facilitar a la nueva presidencia a armar una junta pues con la confianza de quien llegue a encabezar el instituto. Recuerdo que en 2003, cuando José Woldenberg dejó el IFE, los directores ejecutivos también presentaron su renuncia como un gesto de deferencia a quien llegaba a la presidencia para que viera quiénes se quedaban y quiénes no, para que el nuevo presidente, en este caso va a ser presidenta, no tenga que trabajar con gente impuesta por sus antecesores, déjame decirlo así. Así que pues yo diría que valdría la pena que quien llegue a presidir el INE pues revise estos perfiles y vea si no es buena idea que continúen, que les invite, ¿no? Pero pues eso tendría que surgir de la nueva presidencia si lo estima así adecuado, pero es sobre todo un gesto para facilitar el trabajo a quienes llegan a formar la nueva presidencia y a encabezar al INE en los próximos 9 años. Pues vamos a ver qué ocurre. Como decía yo al inicio, la pelota está en la cancha de la Corte, ¿no? Así es. Así es. Te mando un abrazo y muchas gracias, Ciro. Al contrario, Adela, gracias por la oportunidad. Antes de siempre que se vayan. Igualmente, muchas gracias. Vale, gracias, Ciro. Muchas gracias. Oigan, hace unos días que